El día de ayer, como todos los martes, se jugaron en la plataforma chess.com los torneos de titulados. Y hay que decir que en el torneo de la tarde, es decir, en el último torneo del día, tuvimos una última ronda súper emocionante, ya que se enfrentaron en la cima para definir al campeón, el número uno del mundo Magnus Carlsen y el fuerte maestro internacional peruano Renato Terry, mejor conocido como el Terrible. Así que pónganse cómodos y a disfrutar de esta fantástica partida, porque por supuesto al final tendrán la tabla de posiciones para que sepan quién fue el campeón y bueno, quiénes ocuparon los primeros lugares. Antes de iniciar, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todos los videos que tengo preparados para los próximos días. Dicho esto, con las piezas blancas en esta última ronda, el número uno del mundo Magnus Carlsen iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el maestro internacional Renato Terry respondía con E6. Bueno, una jugada bastante flexible, ¿no? Y es que Terry es jugador de francesa, ¿no? Quizá esperando que Magnus jugara E4 para entrar en su defensa favorita. Sin embargo, Magnus jugó caballo F3, caballo F6 de Terry y alfil F4. Magnus decide jugar el sistema Londres, su arma secreta, ¿no? Su arma más confiable que de hecho popularizó en los últimos años. B6 por parte de Renato Terry, E3 de Magnus Carlsen, alfil B7, C4 y alfil D6. Una jugada poco habitual, ¿no? Aquí lo más normal es jugar alfil B4 o incluso alfil E7 para luego enrocar. La salida del alfil a D6 se ve un poco extraña sin haber jugado primero el peón D. Sin embargo, Magnus decide no cambiar, juega alfil G3 para defender el alfil por G3, H por G3 del noruego para abrir la columna, D6 por parte de Terry, caballo C3, caballo BD7, dama C2, dama E7 y E4. Bueno, Magnus aprovecha para tomar por completo el centro. Sin embargo, esto parece que es el plan de Terry. Jugó H6 bastante tranquila, cuidando casillas importantes. Magnus jugó alfil E2 continuando con el desarrollo, A6 por parte de Terry, cuidando ahora la casilla B5. Y ahora el número uno del mundo jugó enroque largo, preparándose quizá para atacar por el flanco de rey si es que las negras enrocan corto. Pero Terry también decidió jugar enroque largo. Hay que decir que, bueno, enroque corto era posible, teniendo una partida muy interesante de enroques opuestos, pero aún más lo era B5, ¿no? Rápidamente intentando aprovechar que su rival se enrocó. En caso de ser por B5, pues vendría A por B5. Y fíjense que si las blancas capturan el peón B, pues entonces caería el peón A y el rey blanco se debilitaría un poco. Ahora, tras la jugada en roque largo, torre H1 por parte de Carlsen, rey B8 de Renato Terry, A3 del noruego y C5 del peruano, que se lanza a atacar el centro. Y bueno, Magnus decidió cerrar con D5. E por D5 por parte de Terry, E por D5 de Carlsen y torre de E8. De momento, quizá intentando allí crear amenazas en la columna. Pero Magnus jugó B4. El noruego se lanza al ataque por el flanco de dama, aun y cuando su rey está en ese sector, ¿no? Una partida muy interesante, sin temor alguno, va a atacar por el flanco de dama. Técnicamente aquí, caballo D2 quizá era un poquito mejor para empezar a buscar ataque, pero con las piezas. Ahora, tras la jugada B4, Terry jugó dama D8, quitándose allí del rayos X. Rey B2 por parte de Carlsen, rey A7 de Terry y rey A2. Bueno, Magnus decide esconder su rey en la columna A para evitar cualquier temita en la columna B o en la C. Caballo E5 por parte de Renato Terry, caballo D2 de Magnus Carlsen. Y ahora Terry decidió jugar G5. Se lanza al ataque por el flanco de rey, pero quizá parece un ataque que no tiene demasiado futuro. Era mejor torre E7 y en caso de B por C5, jugar D por C5 y por supuesto la idea es doblarse en la columna E y crear ciertas amenazas por allí. En cambio, tras la jugada G5, B por C5 por parte de Carlsen, D por C5 de Terry, torre B1 por parte del noruego, caballo ED7 por parte del peruano, caballo F1 y torre 5. Bueno, aquí comienza una lucha de maniobras. Torre 5 parece natural para doblarse en la columna E, pero quizá aquí era un poquito mejor H5 para, bueno, continuar con ese interesante ataque por el flanco de rey. En cambio, tras torre 5, caballo E3 por parte de Magnus, torre H E8 de Terry. Y bueno, Magnus jugó torre H1. Y fíjese que empieza a crear problemas en la estructura de las negras. Se amenaza el peón H
que bueno, no es tan sencillo de defender porque si juega torre H8 ya vendría un caballo F5. Así que Terry decide tomar medidas drásticas y jugó torre por E3. Un sacrificio de calidad que probablemente no sea bueno en este momento. Había que jugar previamente H5 intentando defender el peón. Y en caso de que las blancas lo capturen con el alfil, pues ahora sí viene torre por E3. La idea es que tras peón por y torre por se amenaza en G3. Y si la blanca juega en G4, el alfil estaría medio atrapado en H5 y tras la jugada caballo E5, aunque tienen calidad de menos, las negras estarían un poquito mejor. En cambio, tras torre por E3 directamente, F por E3 de Carlsen, torre por E3 de Terry y torre B3. Bueno, Magnus aquí desaprovecha la oportunidad de jugar G4 para mantener bien defendido el peón, evitar el avance y bueno, después colocar su alfil en F3 en la diagonal. En vez de eso, tras torre B3, Terry jugó dama E7, empieza a intentar crear amenazas. Dama D2 por parte de Magnus. Y bueno, ahora Terry jugó rey A8. Decide retirarse cuando lo mejor era torre por G3. Obviamente, las blancas deben estar mejor, ¿no? Tras alfil F3 hay una línea bastante compleja con G4, caballo E2 y torre y peón por F3. Pero bueno, honestamente, tras dos calidades de menos es difícil, ¿no? Caballo por, caballo E5. Y la máquina dice que aquí hay complicaciones, pero bueno, dos calidades de menos contra Magnus Carlsen. La verdad que no tiene muchas esperanzas. Pero bueno, Terry jugó rey A8, torre por H6 de Magnus, que aumenta su ventaja material. Torre 5 por parte del peruano, A4 de parte del número 1 del mundo, caballo E8, A5 y ahora Terry comete un error, B por A5. Este error sí es más o menos grave, ¿no? Aquí quizá caballo D6 era la mejor opción. En caso de que las blancas capturen en B6, vendría dama F8 y la idea es intentar aguantar. Por supuesto, las blancas están mucho mejor, pero todavía las negras pueden buscar ciertas complicaciones. En cambio, tras B por A, la posición se debilita demasiado. Alfil de 3 de Magnus, que bueno, tenía de nuevo alfil F3 tomando esta gran diagonal. Caballo de 6 por parte de Terry intentando bloquear. Caballo A4 del número 1 del mundo que empieza a buscar temitas en B6, el peón de C5. Y bueno, ahora Terry jugó torre E3. Esta jugada sí es un error porque Magnus se va a apoyar en la táctica. Lo correcto, otra vez dama F8, tocando la torre, buscando por allí alguna complicación, aunque honestamente era difícil. Tras la jugada torre E3, Magnus jugó torre por D6, especulando con que la dama está sosteniendo a la torre en D3. Por supuesto, aquí Terry todavía tiene el tema de la pieza desesperada. Jugó torre por D3 tocando la dama, torre por D3 de Carlsen, dama por D6. Parece que Terry recupera algo de material, pero el problema es que ahora Magnus jugó dama por A5, cayó este valioso peón. Las negras tienen calidad de menos limpia y no tienen compensación. Dama E7 por parte del maestro peruano, torre B3 del número 1 del mundo que se prepara para el asalto final. Dama E2 jaque por parte de Terry, caballo B2 de Magnus Carlsen. Y ahora Terry comete el último error, dama E7, una jugada que se deja mate en pocos movimientos. Era necesaria para simplemente seguir jugando dama E8, ¿no? El problema es que tras dama C7, ahora es obligado el cambio de damas y bueno, tras dama por dama y alfil por, las blancas ganan prácticamente con cualquiera. Caballo A4, torre F3. Pero tras dama E7, por supuesto, Carlsen jugó dama C7 y Terry tuvo que abandonar porque está mate en pocas jugadas. Se amenaza dama por alfil mate y fíjense que la única forma de evitarlo es empezar a entregar piezas. Evitarlo entre comillas porque el mate es inevitable en 5 jugadas. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida con este resultado? Por supuesto, el campeón de este último torneo de titulados nuevamente es el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, que venía de ganar la semana pasada otro torneo con 11 puntos en 11 rondas. En este estuvo bastante cerca con 10 de 11, terminó invicto con 9 victorias y 2 tablas. Brutal el número 1 del mundo que cuando se lo propone simplemente es invencible. Además, les tengo otra partida preparada de Magnus simplemente épica, ya la verán más adelante.
Allí tenemos en el segundo lugar a Jean-Christophe Duda con 9,5, muy cerca de Magnus. Después a Shan Sarkisian, jugador durísimo de ritmo blitz, de gran maestro armenio. Etienne Bacrot en el cuarto lugar, bien por el gran maestro francés. Y Karu Nakamura en el quinto puesto. Bahab Sanal en el sexto. Renato Terry, que estaba luchando allí ganar el torneo con Magnus, al final queda séptimo. Liam Lee, el gran maestro vietnamita, que también ha ganado varios torneos de titulados, en el puesto 8. Denis Lasavic, el prodigio bielorruso, con 8,5 en el noveno puesto. Y bueno, más abajo, en el puesto 10, el actual campeón mundial a ritmo rápido, Volodar Mursin, con 8 puntos. Pero bueno, ¿qué les ha parecido esta partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas partidas que les tengo preparadas, porque ya les adelanto, hay una de Magnus espectacular. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.